Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En la segunda mitad del siglo XIX, el Estado chileno diseñó y ejecutó un ambicioso proyecto de colonización del sur, mediante la Ley de Colonización de 1845 y la creación de una Agencia General de Colonización. Este proceso, impulsado por Benjamín Vicuña Mackenna y Manuel Montt, entre otros, buscaba incorporar las tierras baldías a la economía nacional y civilizar la frontera mediante la migración europea. La campaña militar, conocida como la Pacificación de la Araucanía, fue el brazo armado de este proyecto colonizador. Así es como a fines del 1800 se establecieron más de 6.400 familias de colonos europeos que recibieron parcelas de entre 40 y 500 hectáreas. Para 1900, el Estado chileno había repartido más de 1 millón de hectáreas entre colonos europeos, principalmente alemanes, italianos y suizos, mediante generosas concesiones que incluían herramientas, animales, semillas y subsidios mensuales durante un año. El impacto a largo plazo de esta política fue profundo y contradictorio. Por un lado, se impulsó la economía regional y por otro, generó un sistema de profunda desigualdad. Nos acompaña Manuel Lagos, profesor de Historia y autor de Colonos a Sangre y Fuego, una obra que documenta cómo el Estado chileno diseñó, financió y ejecutó este ambicioso proyecto de colonización, cuyas consecuencias sociales, económicas y culturales persisten hasta hoy. Hola Manuel, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío. Un honor estar nuevamente en este programa, así que agradezco la invitación enormemente. Gracias. Bueno, Manuel, para nosotros también es muy interesante poder conversar contigo y poder conversar de tu libro Colonos a Sangre y Fuego, que se lanzó hace poquito tiempo, estuvo ahí en alguna de las ferias del libro, con todo esto que ocurrió durante abril, que es el gran mes de los libros aquí en nuestro país, bueno, y en el mundo. Efectivamente. Sí, pues se lanzó en noviembre del año pasado. Ah, mira, antes todavía. Y ha circulado, digamos, bastante por la feria. Eso es mérito absolutamente de la editorial Seibo, que se la ha jugado por esta apuesta y ha puesto el libro en circulación. Yo, francamente, sin ello, el libro, tú sabes que se puede compartir entre amigos, se puede compartir en tus círculos de afinidad, pero más allá no se mueve. Así que es mérito de ellos. Mira, que nosotros les habíamos estado siguiendo la pista desde el Museo Histórico, como decía, las diferentes ferias del libro, conversatorio en la Feria del Libro de Recoleta también, que estuvo bastante interesante. La idea de hoy es que nos cuentes parte de lo que investiga el libro y parte de lo que ha sido tu investigación a lo largo de tu trayectoria, pero porque es una historia muy distinta a lo que se suele contar del boca a boca, porque siento yo que la historia va por dos carriles. Una, la que conocen los historiadores o quienes se dedican a investigar más en detalle, y otra es la con la que nos quedamos los ciudadanos comunes, la que nos compramos, que es la que dicen los medios de comunicación, la que nos contó la abuelita, etc. Y en este caso tiene que ver con la colonización del sur de nuestro país, que en algún episodio de este programa hablamos por ahí que existía una germanofilia, por ejemplo, en Chile, y como que bien marcada. Y no se discute ni analiza. Siempre lo vemos como algo muy positivo, pero eso es lo que vamos a desentrañar el día de hoy. Entonces, cuéntanos tú por qué dentro de tus investigaciones que de alguna manera han estado asociadas al territorio mapuche, a esta historia, desentrañar esta verdadera historia, ¿cómo llegas a investigar esta etapa de nuestra historia que tiene que ver con la colonización, como yo decía, del sur de nuestro país? ¿Por qué te resulta atractiva? ¿Es algo personal? ¿Es algo que te iba apareciendo en las otras investigaciones que hiciste? ¿Cómo llegas a este tema? Efectivamente, mis investigaciones anteriores dicen relación con otros temas, que es la cultura obrera, es las prácticas culturales. Yo me dedicaba básicamente a esas temáticas, ¿no? Abordaba esas temáticas.
hasta que en el 2015 me tocó conocer a un panificador de tierras huilliches, de Itropulli, de la localidad de Itropulli, y él me comentaba una serie de hechos anecdóticos que vivió su familia en ese territorio, ¿no? Y muchos de estos elementos dicen relación precisamente con los colonos, la usurpación de tierras, los abusos, la violencia y el racismo de larga data que se daba en ese territorio. Y de ahí yo me introduje de lleno en este tema a través de los archivos, a través de las fuentes escritas, pero sin embargo las fuentes escritas no eran todo, era la visión de algunos sujetos históricos. Nos daba cuenta de la cabalidad de quiénes eran efectivamente los colonos. Me di cuenta que también había que contrastar, hacer una especie de dialéctica, una especie de diálogo también, porque si no, teníamos una visión sumamente parcial. Siempre se ha dado la visión de los colonos como los grandes emprendedores que desbrozaron las tierras australes y con su esfuerzo y perseverancia llevaron la civilización y el progreso a las tierras huilliches o a las tierras mapuches ampliamente, ¿no? Entonces esa visión me parecía un tanto sesgada, parcial, y de ahí, bueno, yo dije, bueno, esto hay que, de alguna forma, hay que dar a conocer la otra visión, hay que desmitificar esta historia. Un seguimiento que le hice a alrededor de 46 familias, en su mayoría colonos alemanes, y que de algún modo tiende a dar una visión más o menos distinta de lo que hasta entonces los libros tradicionales de historia te pueden contar, ¿no? Esto ya nos va abriendo el camino para que abramos nuestra mente a lo que vamos a seguir conversando. Pongámonos en contexto. Vamos a esa época en que Chile, yo sé que publica el Estado chileno avisos en los periódicos europeos diciendo que vengan al sur de Chile a colonizar. Es un poco, se me hace similar que hoy día ponen en Instagram o qué sé yo, en las redes sociales, venga a Italia, a los pueblos que ya están con mucha tercera edad y compre una casa por €1. Es un poco al revés, pero bueno, ¿de qué época estamos hablando en que Chile comienza a hacer el llamado para que vengan estos extranjeros? ¿Y cuál era el motivo que se hacía creer, pero cuál era el motivo original que tú has podido rastrear? Efectivamente, esto se da a mediados del siglo XIX, de 1840, 1845. En 1845 se dicta la ley de colonización, sobre la cual el Estado chileno, bajo una matriz racista, creyendo de que solamente un europeo podía civilizar y podía hacer productivas las tierras del sur de Chile, que todavía estaban muchas de ellas en poder de los mapuches. Recordemos el caso de la Araucanía. Bueno, bajo esta matriz racista, el Estado chileno dicta la ley de colonización y sobre esta decide poblar entre paréntesis, porque ellos creían que estaban todas estas tierras despobladas, poblar las tierras desde el río Tolten hasta el seno del Reloncaví, que son lo que hoy corresponde al territorio mapuche huilliche, ¿no? Entonces, estas tierras, hay grandes agentes como Filipe, Vicente Pérez Rosales, que ellos los mandan a Europa, digamos, publican en los periódicos europeos, hacen una gran campaña, el Estado chileno hace una gran campaña en Europa para atraer efectivamente colonos alemanes. Alemania todavía no estaba unificada, venía saliendo de la revolución de 1848, de modo que era el territorio propicio, el espacio propicio para atraer a estos colonos alemanes. Y que, insisto, bajo la mirada, bajo la creencia de ellos, una matriz totalmente racista, de que solamente un colono europeo, mientras más blanco y germánico fuera, podía atraer el progreso y la civilización a estas localidades, ¿no? Y claro, en el marco de eso, 1850, 1852, comienzan a llegar sucesivamente colonos alemanes, muchos de ellos venían de las ciudades,
no eran efectivamente campesinos, como lo señala Vicente Pérez Rosales, sino que venían de las marginalidades de las ciudades. Otros traían cierta cantidad de capital, que eran los mínimos, entre ellos los Anbanter, los Mans, por ejemplo, los Buchmann, que traían cierta cantidad de capital. A través de eso invirtieron en tierra, en grandes extensiones de tierra, porque les salía muy barato. Entonces, pero en su gran mayoría eran personajes que venían sin nada, con lo que traían puesto. Aquí una duda respecto a las tierras, porque yo ponía este ejemplo de las casas a €1 en Italia, qué sé yo. Acá si el Estado le estaba diciendo que vinieran, ¿les daba tierras gratis? ¿Y de quiénes eran estos territorios? Porque no creo que eran de nadie, o eran del Estado chileno, ¿cómo? Mira, supuestamente estas eran tierras fiscales. Eran tierras fiscales en las cuales el Estado creía que tenía el dominio efectivo sobre esas tierras. Con el pasar del tiempo se dio cuenta de que, bueno, estas tierras primero no estaban desocupadas. Habían tribus, habían comunidades mapuche, huilliches habitando, circulando constantemente y haciendo uso de esos territorios. Entonces, y por otro lado, algunas tierras también estaban en poder de los terratenientes locales. Habían algunas familias terratenientes, como los Lopetegui, por ejemplo, que tenían enormes extensiones de tierra, y a través de eso se aprovecharon también de la avenida de los colonos y le dijeron al Estado, bueno, estas tierras no están desocupadas, nosotros están en poder de nosotros y nosotros las vamos a vender. Si ustedes las quieren, nosotros las vendemos, pero se las vendemos al Estado. Entonces, efectivamente, no fue un trabajo, digamos, tranquilo para el Estado, ¿no? Y para los colonos en esa órbita. Cuando uno está por ahí, no sé, esta selva valdiviana o la zona, qué sé yo, del lago Yanquihue, que es donde más hoy día se mantiene esas raíces de los colonos, se cuenta la historia, como vuelvo al boca a boca, de que eso era selva y que no producía nada y no había nada. En el fondo, estas personas llegaron desde una cultura tan civilizada como la europea a convertir esa selva en lo que es hoy. Efectivamente, esa es la mirada que se ha dado insistentemente en el poder, ¿no? Que fueron los colonos alemanes los que de algún modo desbrozaron los grandes bosques y ellos construyeron todo, y gracias a su emprendimiento y su esfuerzo sacaron, digamos, las regiones, en este caso la región austral, adelante, y hoy en día es lo que es. Bueno, esa es una mirada bastante condescendiente, ¿no? La verdad es que los colonos alemanes recibieron privilegios, recibieron un montón de concesiones del Estado como ninguna otra colectividad en Chile lo ha recibido. Recibieron tierras, recibieron granjas por cabeza de familia, y aparte por hijos mayores de 10 años también recibían tierra, no sé cuántas hectáreas, no la recuerdo ahora. Pero efectivamente, y no era una cantidad menor, recibían un pago. Algo muy importante, recibían excepciones de impuestos. Ellos podían exportar e importar desde Europa y a su vez a Europa libre de impuestos. ¿No? Eso hasta bien entrada la década del 30 todavía, los demás sectores de la población se quejaban, oye, ¿por qué los colonos alemanes no pagan impuestos? Bueno, a través de eso importaron maquinaria, a su vez exportaron a Europa las ricas maderas del sur de Chile, y un montón de hectáreas que fueron prácticamente entregadas a estos colonos, y fue una de las bases de su economía. Las ricas maderas que de algún modo se explotaban sin mucha inversión, fueron a parar a Europa, de algún modo explican esta base de la fortuna de estos colonos. A todas estas facilidades hay que sumar la mano de obra barata, chilota, mapuche, huilliche, que circulaba por los alrededores.
Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, el colono alemán fue el que realmente, no, en realidad acá se da una visión de que en realidad, bueno, recibió un montón de concesiones del Estado como ninguna otra colectividad lo ha recibido. Recibió tierras, recibió excepción de impuestos, recibió pago, recibió animales, y por supuesto se aprovechó de todos los recursos naturales que ahí estaban a su libre disposición. Entonces son varios los factores que de algún modo se pueden desbrozar para explicar este, entre paréntesis, relativo progreso, ¿no? Claro, con bastante ventaja, Iván, ya. Con bastante ventaja, efectivamente. Cuestión que nunca, jamás recibieron, por ejemplo, los colonos chilenos. Que yo creo que efectivamente fueron los colonos chilenos y familias chilenas o familias mestizas, mapuche, las que de algún modo realizaron ese arduo trabajo de desbrozar las grandes selvas del sur. No fueron las familias de colonos, sino que las familias de colonos de algún modo contrataban a familias inquilinas y a familias que tenían que quedaron circunscritas por X motivo en su circunscripción. Utilizaron a estas familias para limpiar de algún modo las selvas, las salvajes selvas del sur de Chile. El ganado es un elemento importante, porque estamos hablando de una zona ganadera, donde hoy en día se habla, los grandes ganados del sur. Bueno, los grandes ganados, fíjate que los mapuches huilliches eran obra, los ganados es obra de los mapuches huilliches. Los mapuches huilliches son los que de algún modo hicieron las primeras sendas por la cordillera, los pasadizos, los caminos, y de algún modo trasladaron el ganado y lo pasaron por la cordillera. Entonces los mismos colonos alemanes después cambiaban alcohol por ganado. Una de las bases de su fortuna fue esa, precisamente. Y de ahí viene el asunto de las tierras. Necesitamos más tierras para ganado. Cuando ya las fábricas, por ejemplo, las fábricas de cerveza o las costillerías se hicieron extremadamente poderosas, necesitaron más y más tierras. Esto ocurrió más o menos ya desde 1870 en adelante. Los colonos alemanes que de algún modo, en principio, se circunscribieron a su territorio, a su tierra, a la tierra dada por el Estado, ya en 1870 experimentaron una suerte de expansión, ¿no? Expansión, bueno, ya tenemos consolidado el éxito económico, ahora vamos por las tierras, y arrasaron con las tierras. Justo antes de que se dictaran las leyes que supuestamente prohibía la venta de tierras de las comunidades mapuche y huilliches a los colonos. Aquí tengo dos preguntas, si es que es posible rastrear. Puede haber sido por una situación o una visión muy personal de Bulnes, que era el presidente que empieza con todo esto. Pero ¿por qué no, como tú decías, invitar a los propios chilenos a que fueran a colonizar el sur, que finalmente así lo hicieron, pero solo que eran los trabajadores, los empleados de estos colonos europeos? ¿Por qué no llamar a la misma población chilena a ocupar esa zona, si es lo que se quería? Esa es una interesantísima pregunta y que de algún modo explica todo lo que somos hoy en día como pueblo, como chilenos, como latinoamericanos. El racismo y la mentalidad racista que se impuso desde la llegada de los conquistadores españoles. La llegada de los conquistadores españoles determinó dos cosas. Hay una raza que es la raza superior, que es la raza de los blancos, y hay una raza que no sirve para nada y que es la raza de los que aquí están, negros, mulatos, mestizos. Esa raza, sobre esa matriz racista es que se construye nuestra mentalidad, que llega hasta nuestros días y que de algún modo nos hace ver todo lo más blanco, mejor y con capacidad para construir lo que nosotros no podemos construir. Sobre esa matriz es que se dictó esta ley de colonización.
En ese entonces, recordemos que ya había escrito Domingo Faustino Sarmiento, Alberti, Diego Barros Arana tenía una matriz absolutamente positivista, Andrés Bello, todos nuestros grandes próceres se guiaban por esa matriz eurocentrista, racista, y que de algún modo veía todo en Europa, todo era Europa. Si nosotros queremos el progreso, la civilización, debemos ir a Europa. ¿Cómo vamos a ello? Bueno, trayendo precisamente colonos acá. Pero nula creencia en la capacidad del pueblo chileno, en la cultura distinta, en la cultura del otro. La cultura del otro no existía. Recordemos que a fines del 19 existía la creencia efectivamente de que los mapuches iban a desaparecer. Estaban condenados a la extinción. Todavía en 1920 se decía, bueno, esta raza moribunda está condenada a la muerte y va a desaparecer poco a poco. Quedan unas cuantas tribus por ahí, pero van a desaparecer. No hay por qué preocuparse. Bueno, el tiro por la culata, ¿no? Efectivamente, los mapuches no desaparecieron y efectivamente también ellos se equivocaron en su visión, en su matriz racista, sobre la cual todo lo de afuera, todo lo europeo era mejor. Nos hemos demorado bastante, ¿eh? Es una visión que ha permanecido 500 años no solo en Chile, sino en toda América Latina. Lo que pasa es que siempre se va reconstruyendo. Así es. Siempre se va reconstruyendo. Así como hay se quiere visibilizar una visión distinta, también la reacción y el Estado impone su visión, ¿no? A través de todos sus medios. Entonces, es una lucha constante. Es una lucha constante aquello. Me hace acuerdo que estaba leyendo en la prensa, me parece que hace un par de días o el fin de semana, que 6 de los candidatos presidenciales tienen ascendencia alemana. Algunos de ellos de esta familia. 6 de ellos, porque todavía no es oficial, pero podría haber hasta 100 candidatos a la presidencia, pero de los que, digamos, van con más posibilidades, 6 de ellos tienen apellidos alemanes, tienen ascendencia alemana, y creo que 4 hablan alemán todavía. Claro, está Matei de partida, está Kaiser, está Katz, y está Winter, ¿no? Y ahí no recuerdo, pero claro, había 2 más por ahí. Claro, no, pero imagínate, nunca en la historia de Chile se había dado tal caso. Y eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Dice relación con la ascendente capacidad que han tenido las colonias alemanas, precisamente, de llegar a la política, de hacerse de la política. Fíjate, primero fue el poder local. Estamos hablando de 1890. Los Matei ya eran dueños del poder local en Osorno, eran alcaldes, etcétera, y fueron alcaldes no sé cuántos años. Los Tinger también en Valdivia, no sé cuántos años fueron alcaldes, los Haberbeck, los Kuchman, etcétera. Ya, poder local. 1920 ya tenemos a los colonos como en el Parlamento, encumbrados en el Parlamento. Tenemos a varias familias poderosas que ya están actuando en el Parlamento y representan sus intereses en el Parlamento. Y pasado 1920, esos sectores, esos grupos que de algún modo estaban incidiendo en el Parlamento, se identificaban básicamente con el Partido Liberal, Radical, etcétera, eran como más o menos de esa línea. Pasada la coyuntura de los años 30, se vuelven casi todos al nazismo, todos reaccionarios, amantes de su patria. Recordemos que ellos nunca, todavía no se sentían chilenos, para nada. Ellos decían desde Valdivia decían, bueno, vamos a Chile. Entonces, se da en este caso más o menos algo parecido. Resulta que pasada la coyuntura de los años 30, digo, el nazismo, todos estos colonos se vuelven reaccionarios, de derecha. Todas las grandes familias, Partido Agrario Laborista, después el Partido Nacional, y se convierten en los grandes reaccionarios de la reforma agraria. Agentes, sujetos
protagonistas de la reforma agraria, que forman federaciones, que forman grupos antitoma, que sacan a muchos de los comunistas, como les decían, del cáncer comunista, a balazos de sus supuestas tierras. Entonces, y así pasaba la dictadura militar, donde tuvieron destacada participación, no solo como alcaldes o políticos de diversa índole, sino que también como militares. Muchos agentes de la DINA, de los servicios de inteligencia, también se identifican con la colonia alemana. Recordemos las relaciones de Colonia Dignidad, precisamente con algunas familias de la colonia alemana. Entonces, pasada esa coyuntura, digo, vemos a los colonos hoy en día como lo que son, identificados con la derecha y la ultraderecha, en su mayoría, en su gran mayoría. Y obviamente con capacidad y poder suficiente para ya querer encumbrarse en el mando máximo, ¿no? Que es el cargo de presidente. Bueno, vamos a ver ahí qué pasa. Eso ya nos daría para varios otros episodios. Manuel, de lo que has indagado, ¿es posible asociar o encontrar orígenes en este sistema de colonización del problema de tierras que persiste hasta el día de hoy, con el conflicto mapuche que sigue ahí latente y terrible tanto para quienes viven en la Araucanía, son mapuches, como para quienes no lo son? Es todavía algo que no hemos logrado hacer las paces? No, efectivamente, esa es una lucha, una relación que se da hasta nuestros días, o sea, colonos, mapuches, colonos y mapuches, usurpación de tierras. Ese es más o menos el tema. Es una relación que se da hasta nuestros días, que se expresa hasta nuestros días. El libro de Martín Correa, de algún modo, lo develó esa usurpación de tierras. En sí, yo me interno y me concentro básicamente en otros grandes protagonistas de esa usurpación de tierras, que son los colonos. Y en sí, me di cuenta de que efectivamente todas estas grandes fortunas se construyen sobre la base de la usurpación de tierras. Casi todas estas familias tienen más de algún conflicto con las tierras. Si uno analiza, por ejemplo, me tocó ver, por ejemplo, el archivo del conservador de bienes raíces de Valdivia. También hay un conservador de bienes raíces en Osorno, en La Unión, etc. Pero me concentré en el de Valdivia. ¿Y qué dice ello? Dice que, por ejemplo, Loban Banter, 1890, después de la ley que prohibía la compra de tierras a las comunidades mapuches, Loban Banter, por ejemplo, compraron prácticamente todo lo que hoy en día se conoce como la comuna de Los Lagos, de donde es originaria Julia Chuñil, precisamente. Ya en 1890 Loban Banter eran dueños de casi toda lo que es hoy en día esa comuna. Y fíjate cómo lo hicieron. Según los documentos del conservador de bienes raíces, lo hicieron comprando a familias de apellido mapuche, pero hay nombres que se repiten. Es decir, un tal Andrés Chuñil, por ejemplo, que me imagino que es antepasado de Julia, vendió la localidad tanto, pero también vendió tantas hectáreas mucho más allá. O sea, uno más o menos se pregunta, bueno, este Andrés Chuñil era dueño de todo entonces. Y claro, y eso no da, o sea, no, efectivamente no pudo ser así. Entonces uno se da cuenta de que fue una estratagema fraguada, como se hacía en ese entonces, en las notarías, donde se ponía a firmar a cierto personaje que tampoco sabía firmar, y efectivamente solicitaba al notario tanto, nombre tanto, que también era de colono alemán, le solicitaba que firmara por él. Entonces, era un mecanismo bastante trucho,
trucho de obtención de tierra. En condiciones muy desiguales. Condiciones muy desiguales, ¿no? Y ese no solamente un mecanismo, ¿no? Recordemos que los colonos alemanes no por nada en ese entonces eran dueños de las grandes destilerías de alcohol, que era el gran negocio de la época, junto con el negocio forestal. Las destilerías de alcohol. ¿Por qué será, no? Bueno, ¿quién consumía tanto alcohol? ¿Ah? Efectivamente consumían las comunidades mapuches, que de algún modo, y lo dice el mismo Pérez Rosales, tuve que embriagarme no sé cuántos días con tal y tal cacique para que me cediera sus tierras, para sacarle la firma. Y efectivamente era así, ¿no? Entonces, el tema de las tierras es un temazo que si uno revisa minuciosamente todos los archivos, se encuentra con un montón de elementos raros. Esto no pudo haber sido así, no. ¿Cómo un tipo va a ser dueño de todas las tierras? No, imposible. ¿Por qué se hizo este acuerdo o se firmó esta venta si había una ley que prohibía aquello? ¿Cómo lo hicieron? Y bueno, ahí tienes tú que los colonos efectivamente ya para ese entonces eran dueños de prácticamente todo el poder local. Eran alcaldes, tenían el poder económico, eran ellos mismos los jueces, entre ellos mismos eran jueces locales o eran notarios. Entonces, efectivamente, tenían todas unas redes de poder sobre las cuales descansaba todo este aparataje, ¿no? Y uno se da cuenta a través del caso de Julia Chuñil, un caso que ha sido judicialmente abordado desde el poder local. El tema no ha salido de los tribunales locales. ¿Y ustedes creen que en los tribunales locales, el sistema de justicia local va a ser ecuánime en este aspecto cuando conoce al colono desde niño y son familias que se juntan ellos mismos y se reúnen hasta nuestros días? Es imposible que vaya a ser ecuánime en este aspecto, ¿no? Entonces, obviamente, el tema ahí se explica de que la comunidad de Julia Chuñil, por ejemplo, la familia de Julia Chuñil, haya sido allanada en 6 ocasiones. ¿Y ustedes creen que el colono acusado supuestamente de este abuso, de esta desaparición forzada, ha sido alguna vez allanado? Nunca. Como yo decía, ha pasado, bueno, ya 150 años o más desde la llegada de los primeros colonos y se mantiene todavía ese protagonismo. Hay mucho que reflexionar. Y fíjate que este libro en sí no es un ataque a los colonos, no es un ataque, no es un racismo al revés, como uno pudiera pensar a primer vuelo, y me lo han dicho. Oye, tú quieres atacar y odias la raza germana. Jamás. ¿Cómo voy a odiar la raza germana? Valoro lo bueno, valoro a Patricio Mann, por ejemplo, que era descendiente de colono alemán. Pero yo creo que acá hay que darle una vuelta a la historia. No podemos avanzar teniendo estos antecedentes. Yo creo que la historia, desde ese punto de vista, nos puede contribuir a ello. Qué importante, llevarnos a reflexionar, que esperamos es lo que hagan quienes nos están escuchando hoy, no solo, como yo decía, de manera inocente, como tragarse lo que dicen los medios, lo que dice esta historia del boca a boca, todo el rato, sino poder indagar más allá. Manuel, para terminar, tu libro se llama Colonos a Sangre y Fuego. ¿Por qué este título de A Sangre y Fuego? Bueno, efectivamente, porque este fue un proceso a sangre y fuego. Fue un proceso a sangre y fuego, no solo en lo relativo a la usurpación de tierras, ingente cantidad de noticias en los periódicos, en el protector de raíces, en el protector de indígenas, perdón, ingente cantidad de abusos, de usurpaciones, de violencia, de quemas de casa, de desapariciones forzadas, fíjate, de desapariciones forzadas. El caso de Julia Chuñil no es nuevo, es una figura conocida, donde el cacique Catrigual en el año 1922 fue lanzado al río, hecho desaparecer. Después se descubrió que en realidad
bueno, lo había hecho desaparecer un teniente de carabineros, pero pagado por un conocido colono de Osorno. Entonces, efectivamente, todos estos elementos nos permiten señalar de que efectivamente esto fue un proceso violento, un proceso racista que se mantiene hasta nuestros días y que de algún modo habla de un escenario de violencia permanente, estructural, que se manifiesta de diversas formas. Cuando vino la ley de sindicalización campesina, bueno, los principales opositores obviamente fueron los colonos. Lucharon. Si uno va a la oficina del trabajo, por ejemplo, y se encuentra y busca los antecedentes de la fábrica Banter o de la fábrica Hoffman, por ejemplo, 1920, se encuentra con un montón de quejas justamente de los trabajadores organizados ya hacia estos patrones. ¿Por qué? Porque no cumplían las normas laborales, porque se oponían a la construcción del sindicato en la empresa, porque se oponían, abusaban permanentemente de sus trabajadores, y esto también se daba en los campos, en el fondo, desapariciones de trabajadores, azotes, fíjate, azotes hasta 1930, por ahí tenéis noticias de ese calibre, y con posterioridad también. Entonces, y a eso súmale el nazismo. Entonces, todos esos elementos redundan en que este fue un proceso que yo lo califico a sangre y fuego. No fue un proceso pacífico, como lo hace ver la historia oficial. Así es, creemos que ahí no había nadie y que ellos llegaron motivados por el Estado chileno a ocupar este lugar donde no había nadie y lo hicieron con sus propias manos. Pero por eso es bueno poder conversar contigo y poder leer tu libro para ampliar la mente, reflexionar y también entender lo que está pasando hoy a propósito que has mencionado a Julia Chuñil. Manuel, muchísimas gracias por compartir tu investigación y esta historia con nosotros aquí en La Hora del Museo. Un honor estar acá, muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.